El Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta ¿Y las mujeres? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en su programa Y las Mujeres. Yo soy Mónica Mora Contreras y como siempre pues vamos a hablar de un tema de suma importancia no solo para la población femenina sino para todos, lo que es la salud mental. ¿Y por qué? Porque a todos nos atañe, quizá todos hemos padecido en algún momento algún tipo de enfermedad mental, algún familiar, algún amigo, algún conocido y realmente pues no sabemos mucho sobre este tema y pues lo dejamos pasar, quizá lo dejemos avanzar y es ahí cuando pues surgen problemas mayores. La salud mental es básica para cualquier ejercicio y desempeño en la sociedad, para trabajar, para tener una sana convivencia familiar, también relaciones interpersonales y sobre todo pues un bienestar y una calidad de vida muy importantes. De esto vamos a hablar en esta emisión de Y las Mujeres. Bienvenidas y bienvenidos todos. De acuerdo con la Asociación Psiquiátrica Mexicana, los trastornos mentales afectan a casi el 30% de la población en nuestro país, pero solo 1 de cada 5 recibe un tratamiento. Un primer problema es que no hay concientización sobre los trastornos mentales en México, pues el 85% de las personas enfermas no recibe atención, y quienes la reciben tardan desde 7 hasta 30 años en obtener un tratamiento. En México existen 51 centros integrales de salud mental, 32 hospitales psiquiátricos para atender a 4,000 pacientes y 54 villas de transición hospitalaria. Además, 19 estados cuentan con 10% de hospitales generales con al menos una cama de psiquiatría. Sin embargo, 26 entidades son las que cuentan con la infraestructura para atender a la población afectada. Los expertos han señalado que es necesario un cambio en la política de salud. Esto para incorporar la atención de los problemas mentales como una medida integrada a la prestación de los servicios de salud en general. En 2020, la depresión será la segunda causa de discapacidad en el mundo y la primera en países en vías de desarrollo como México, según la Organización Mundial de la Salud. Entre 2005 y 2015, más de 117,000 personas fueron hospitalizadas en México por depresión, 128,000 por trastornos relacionados con sustancias y drogas, 109,000 por esquizofrenia y más de 67,000 por trastornos mentales orgánicos. El 24.7% de los adolescentes mexicanos se encuentran afectados ya por uno o más problemas de salud mental, siendo más frecuentes los trastornos de ansiedad, déficit de atención, depresión y el uso de sustancias, así como intentos suicidas. Pues ya ahí tienen un breve panorama de lo que es la importancia de la salud mental, pero para esto pues tenemos a 2 especialistas, 2 mujeres que se han desempeñado exitosamente en el ámbito de la salud mental. Y para comenzar pues tenemos aquí a la doctora María Guadalupe Villicaña Palomares, psiquiatra. Es un gusto, doctora, que haya accedido a venir con nosotros un ratito a platicar sobre este importante tema. Gracias, licenciada Moni, el gusto es para mí. Muchas gracias. Pues doctora, cuéntenos, para empezar, ¿qué es la salud mental? ¿Cómo la podemos definir? Claro. Bueno, si somos un poquito estrictos y apegados a la definición que da la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es un estado de bienestar que cumple algunas características en las que, por ejemplo, de hecho usted de una forma ya dio la definición. Es un estado de bienestar donde la persona es capaz de poderse percatar de sus capacidades, obviamente también de sus limitaciones, es capaz de enfrentar los problemas que a diario se le presentan, es capaz de poderse desempeñar en el ámbito que le corresponda, si es adulto, en el trabajo, generalmente los niños en el área escolar o el área social, y además se tiene una contribución a la comunidad, ¿no? Lo que usted comentaba es muy importante, la forma en la que nos relacionamos con los demás forma
parte muy, muy significativa de una salud mental, porque somos seres sociales. Así es. Cuando una persona es enfermo mental, puede ser, vamos a considerarlo incapacitado, incapaz, no discapacitado, incapaz de desempeñar un rol, un trabajo, por ejemplo. Generalmente, de hecho, ese es uno de los criterios para considerar la salud mental o no. El término de normalidad sabemos que es un poco variable, ¿no? Y claro, dependiendo de qué condiciones se den. Sin embargo, consideramos que un síntoma, una manifestación, una conducta cae en lo patológico cuando le causa un problema a la persona, ¿no? Al niño, por ejemplo, si su inquietud, si su inatención, si sus alteraciones del sueño le causan algún problema ya significativo, es algo que quiere decir que requiere atención ese niño, ¿no? Lo mismo sucede en el adulto. Cuando dejamos de ser funcionales, cuando por alguna situación, por ejemplo en el trabajo, no cumplimos a cabalidad porque algo nos pasa, entonces significa que algo en nuestra salud mental no está en ese equilibrio, en ese bienestar del que yo hablaba como concepto de salud mental. Así es, entonces podemos decir que si tenemos salud mental, si tenemos este equilibrio, podemos desempeñarnos en sociedad, en familia. Si no, hay que atenderse de inmediato, de la mejor manera posible, saber detectar los síntomas también y para así poder también, pues sí, tomar una terapia o tomar un tratamiento médico, que también existe ya una variedad muy importante y pues medicamentos más modernos, más probados para pues recuperar esta salud y poder seguir viviendo, porque pues finalmente quien tiene un problema de salud mental, una depresión, una esquizofrenia, quizá maníaco-bipolaridad, pues no ha terminado su vida, siguen viviendo y tienen que seguir conviviendo con las demás personas, ¿no es así? Sí, claro que sí, como decíamos, somos seres sociales, entonces tenemos necesidad muy importante de estar en contacto con el medio que nos rodea. Si hay algo que lo impide, entonces bueno, caemos en algo que nos desubica, nos rompe ese equilibrio que todo ser humano debemos de tener. Y lo que usted mencionaba es algo muy importante, el tratar las enfermedades mentales de forma oportuna es una forma de prevenir, ¿no? Una situación que se puede ir agravando. Por fortuna, cada vez tenemos más apertura a las situaciones de tipo mental, ¿no? Sí. Que ancestralmente han sido mal vistas, ¿no? Históricamente ocultadas, mal interpretadas. Vamos, las personas hace siglos encadenadas eran, ¿no? Cuando había alguna enfermedad mental, porque se interpretaba pues con otro sentido demoníaco, en fin. Entonces, bueno, es muy bueno que cada vez tengamos más apertura, así como se puede hablar cada vez más de enfermedades físicas, ¿no? Que hombres o mujeres se pueden presentar, pues también desde el punto de vista mental, que tengamos esa capacidad de entender que son enfermedades que son involuntarias a la persona, que requieren un tratamiento y que pueden ser como usted decía, por fortuna los avances en todas las áreas, tanto psicoterapéuticas como farmacológicas, ahorita permiten, incluso en las enfermedades clásicamente más deteriorantes, bueno, que bajo un apego a su tratamiento, su funcionalidad sea muy buena, ¿no? Prácticamente en muchos de los casos llegando a la normalidad con un apego al tratamiento cuando se requiere en uno de los padecimientos pues, un tratamiento farmacológico. Claro, y algo muy básico, que primero que nada, pues si la persona enferma no capta, no alcanza a comprender que está siendo víctima de una enfermedad mental, de un padecimiento de esta naturaleza, pues el entorno familiar que también logre detectarlo. Por eso hay que estar informados, por eso hay que difundir que esto existe y sin pena, sin ninguna vergüenza decir, pues tengo familiares, tengo mi hijo, tengo mi hermano, mis padres, y pues ya fuera tabús, fuera estigmas, estereotipos, fuera señalar a las personas con el dedo si estás enferma, si no. Simplemente pues son casos que se dan y que pues, hay que atenderlos y hay la manera de hacerlo. Así que lo primero pues es reconocerlo, advertir los síntomas, también quizá pues ahorita comentaba algo muy importante de cuando los tenían encadenados a los enfermos mentales. Hace algunos meses pues se ven en las noticias que todavía en algunas comunidades, en algunas poblaciones, que no hay mucha comunicación, que no hay una institución psiquiátrica, un psiquiatra, ni siquiera un psicólogo, pues recurren a eso cuando se trata de pacientes agresivos, violentos, que se van, que se pierden, por ejemplo, ¿no? Entonces la familia que no sabe nada de esto, pues
los encierran, los amarran todavía, los encadenan. Entonces esto pues realmente atenta contra todo tipo de dignidad humana, pero también se llega a comprender que cuando no hay los recursos, ni la información, ni la educación adecuada, pues se cae en estos pues tratamientos, no sé, más bien maltratos que se llegan a suceder. ¿No es así, doctora? ¿Qué opina? Sí, así es. Yo considero que toda aquella persona que estamos involucrada en la salud mental, básicamente el área de la psicología y de la psiquiatría, tenemos como un compromiso de profesión cuando adquirimos esta bella área de la salud, el papel también de informar, ¿no? Como médico creo que es importante que tengamos esa capacidad, no solamente de estar dando recetas cuando así se requiere o psicoterapia cuando se requiere, sino esta información de las enfermedades de verdad pasarla a la gente, que se entere en qué consiste una enfermedad, qué es lo que se puede hacer, cómo se puede detectar incluso, y algo que es muy reciente, o bueno, relativamente reciente, es la psiquiatría de niños, ¿no? Claro. Se sabe que un 50% de los padecimientos de adultos se pueden tratar y detectar desde la infancia. Entonces, si aprendemos, si tenemos la información necesaria, mucha de la vida de esas personas que van a tener una enfermedad se pueden evitar actuando a tiempo. ¿Y las mujeres? Gracias por seguir aquí atentos en su programa Y las Mujeres. Recuerden que esta es pues una emisión muy especial del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, interesado por los temas que atañen a las mujeres, pero en general a toda la sociedad. Y recuerda que también estamos a través de www.sistemamichoacano.tv para que también ahí nos siga en pues todos los temas que estamos tocando aquí. En esta ocasión estamos hablando de salud mental. Y además de platicar con la doctora Lupita Villicaña Palomares, pues también tenemos aquí a la psicoterapeuta. Ella es Eunice Figueroa Hernández. Bienvenida, Eunice, gracias por venir. Muchas gracias, Moni, un gustazo estar aquí, un honor. Al contrario. Muchas gracias por la confianza. Ay, qué lindo. Gracias. Pues mira, ya platicamos la introducción con la doctora Villicaña en torno a lo que es la salud mental y su importancia de detectarla, atenderla, para pues tener un bienestar de vida, ¿no? En el trabajo, en la familia, en todo. Pero pues a las mujeres, que es el tema central de este programa, aparte de preocuparnos, pues detectar en nuestros hijos, en nuestros familiares, porque generalmente somos más sensibles y más sensitivas que los hombres o que muchos hombres, también las mujeres padecemos algo muy común, muy generalizado. Lo hemos escuchado en compañeras de trabajo, en familiares, en amigas, la depresión. Es quizá uno de los males de este tiempo, que se origina también por los diferentes roles que las mujeres a veces tenemos que desempeñar. Pues trabajar, cuidar a la familia, cuidar a los hijos, cuidar a enfermos, pues no sé, desempeñarte en lo general. Y eso causa quizá ansiedad, estrés y quizá depresión también. ¿Qué tan frecuente ves tú esto y, bueno, qué opinas? Así es, Moni. Mira, fíjate que es un problema muy común. Las mujeres normalmente se deprimen y no se dan cuenta que están deprimidas. Exacto. Es decir, que la vida diaria y cotidiana la ven como algo normal, ¿no? Es decir, no hay motivación, no hay alegría y sin embargo lo dejan pasar con naturalidad. Y es un problema que sí atañe a gran parte de las mujeres. Y bueno, pues es una situación delicada en la que se debe de buscar ayuda. Es muy importante tener esas redes de apoyo, sobre todo darse cuenta qué está pasando con uno mismo, ¿no? Darse cuenta qué es lo que hay. Y bueno, pues muchas de las neurosis que padecemos los seres humanos provienen de los apegos, es decir, de la necesidad excesiva que tenemos hacia las cosas, hacia las personas, hacia los sentimientos. Y bueno, cuando se da una crisis es que empiezan a suscitarse una serie de respuestas, ¿no? Ante ciertas pérdidas. Así es. ¿Y cómo podemos detectar estas crisis o estos síntomas de depresión? Porque bueno, ya sabemos las alteraciones en el sueño, las alteraciones en la alimentación, el comportamiento, el no querer hacer las cosas que siempre nos han gustado, el a veces no querer levantarte de la cama, que dices, si me levanto me muero, no puedo, no quiero, y tienes que salir al mundo y tienes que pararte y bañarte y ir a trabajar e ir a hacer mil cosas, ¿no? Por ejemplo. Y pues estos son algunos de los síntomas, pero ¿qué más podemos detectar para decir, estoy padeciendo una depresión, necesito ayuda? Porque también existe la depresión posparto, que muchas mujeres nos quedamos calladitas porque no entendemos que estamos deprimidas por un parto, que pensamos que pues es preocupación, es nervio por el bebé, pero no. Entonces,
Es muchísimo, ¿no? Sí, efectivamente, la parte hormonal afecta muchísimo en la mujer y bueno, hay otras áreas, ¿no? Como la depresión endógena que tiene que ver con la parte hereditaria, bioquímica, Claro. y bueno, la depresión exógena que tiene que ver con factores como la familia, problemas de salud, inclusive hay mujeres que les dicen, no, padeces de una enfermedad, entonces pues es evidente que la depresión se hace presente, ¿no? Los problemas económicos, entonces todo esto nos va acarreando una situación en la que hay que saber que hay que buscar ayuda, porque normalmente se tiende al aislamiento, entonces no es algo que nos apoye, hay que decir, hay que expresar, lo que no hablamos lo actuamos y muchas veces nuestro cuerpo refleja lo que a veces no decimos. Claro. Entonces sí es muy importante. Lo más difícil de todo esto es que cuando cae uno con la persona equivocada o con una amiga equivocada, un amigo, un familiar y le dicen, me siento así, 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 estoy triste, yo creo que estoy deprimida y que te digan, no, échale ganitas, échale gana, no, la vida es bien bonita, estás tristecilla, pero no, y no, o sea, hay que tomar muy en serio la depresión porque puede llevarte al suicidio. Claro, totalmente, es un problema que nos atañe a todos, es tener conciencia de enfermedad, es saber cómo podemos ayudar al otro, hacer esta conciencia y humanizarnos. Sobre todo eso, Moni, porque la verdad muchas personas no sabemos cómo ayudar, tenemos la intención pero no sabemos cómo. Entonces lo más importante es detectar que está sucediendo algo con nosotros y hacer algo al respecto. Y bueno, también la depresión tiene que ver con estas características, ¿no?, de personalidad. Personas con baja autoestima, personas dependientes, personas con necesidad de reconocimiento, inclusive muchas veces el marido presenta se me fue el concepto. Como que él propicia, como que... No, esta dificultad para expresar sentimientos de afecto, ¿no? Entonces, si la mujer necesita reconocimiento y el esposo padece de lexitimia, que es el concepto que se maneja, pues imagínate esta situación, ¿no?, por la que atraviesa la mujer que necesita amor, necesita reconocimiento. Entonces, las características de personalidad sí son muy importantes para que sea declive la depresión. Lexitimia es una nueva palabra que estamos aprendiendo aquí. Sí, lexitimia. Contigo, Eunice, y bueno, pues se da en hombres, pero probablemente también en mujeres, Sí, ¿no? claro, es muy común en hombres, ¿no? Esta dificultad para apreciar al otro, para decirle, mi amor, qué rico cocinaste, ¿no? Esa necesidad de reconocimiento. Y algo bien importante que decías tú, las mujeres trabajan en el hogar y no es un trabajo reconocido, no es un trabajo que tenga un horario, sin embargo, es un gran esfuerzo el que se hace en la labor cotidiana, ¿no? Y muy desgastante. Y muy desgastante. Entonces hay muchos factores, ¿no? La depresión es multifactorial, hay la parte endógena y la parte exógena, que era lo que te comentaba del ambiente, ¿no? Y la endógena, bueno, cuando es, pues vamos a decirlo así, hereditaria, para que pues el público lo entienda un poco mejor, si tenemos antecedentes de la familia, tener casos de depresión o de alguna otra enfermedad mental, ¿qué debemos hacer? Desde un principio, estar alertas, estar atentos. Claro que sí, sobre todo estar alertas. Es muy importante saber, bueno, si mi padre o mi madre padecían depresión, pues lo más importante es tratarnos. Si yo estoy sintiendo que mi estado de ánimo no es el que normalmente yo tengo, de motivación, de alegría, porque a veces creemos que no es normal sentirnos alegres. Claro que tenemos que sentirnos alegres, ¿no? La depresión no es algo que debe de existir, debemos de combatirla. Hay formas de tratamiento, hay redes de apoyo y bueno, hacer algo al respecto, ¿no? Aparte del apoyo en psicoterapia y de psiquiatría, pues ya después de que dan ese apoyo con medicamentos, se puede llevar a cabo esta parte muy importante de las redes de apoyo. La meditación está comprobada que baja los niveles de ansiedad, baja los niveles de depresión, entonces hay que buscar, dependiendo de qué necesito yo, qué es lo que me apoya a mí. Y bueno, la vida sedentaria también trae depresión. Entonces hay que movernos, hay que hacer algo por nosotros mismos, buscarle el sentido a la vida, porque la vida es hermosa y hay que aprovecharla. Es apreciar, agradecer, valorar. Y poner de nuestra parte. Claro, cuando existe la depresión sí es bien importante buscar ayuda, ¿no? Porque bueno, en ese momento no está la voluntad presente para realizar. El échale ganitas no existe, ¿no? No es posible. Cuando existe la depresión hay que buscar a los expertos.
¿Y las mujeres? Muchas gracias por su preferencia aquí en Y las Mujeres. Recuerde que estamos hablando sobre un tema muy importante, de hecho es de vital importancia, cuestión a veces de vida o muerte, la salud mental. Y están con nosotros la psiquiatra María Guadalupe Vilcaña Palomares y la psicóloga Eunice Figueroa Hernández, a quienes pues ya platicamos un poquito con ellas, pero ya acá en la salita, que se vuelve la plática un poco más informal, pues vamos a tocar estos temas que siguen siendo pues tan importantes para todos nosotras y nosotros, o sea, los hombres también son afectados, no solo las mujeres, y pues tenemos que darle continuidad al tema. Y bueno, además de pues lo que es la depresión y pues las enfermedades mentales en general, la salud mental, pues hay otro tipo de enfermedades dentro de este espectro, vamos a decirlo así, que son los ataques de pánico o ansiedad. Muchas veces escuchamos, es que tuve un ataque de pánico, es que tengo un ataque de ansiedad, pero no entendemos bien qué es. ¿Es lo mismo? Las crisis de ansiedad o ataques de pánico es una de las muchas posibilidades del trastorno de ansiedad. Y las crisis de ansiedad o ataques de pánico son manifestaciones agudas, generalmente de un estado de ansiedad crónico, que hay algún evento estresante que lo agudiza, que hace que se presente, y se presenta de forma intempestiva para la persona que lo vive. Es sumamente complejo, muy severa la ansiedad, tanto que llega a acompañarse de muchos síntomas, tanto físicos como emocionales, que hacen sentir a la persona. De hecho, uno de los síntomas principales es algo que se llama sensación de muerte inminente. Esa persona no se va a morir de ese ataque de pánico, pero la sensación así es, ¿no? De perder la capacidad de tener el control sobre sí misma, la sensación de que se va a desmayar, la sensación de que le va a dar un infarto. De que no puede respirar. Exactamente. Como frecuentemente hay taquicardia y hay palpitaciones, es la sensación de que me va a dar un infarto, ¿no? No le va a dar un infarto, pero la sensación es terrible de ansiedad. O bien, como usted mencionaba, el aparato cardiorrespiratorio y en la parte respiratoria, es frecuente esa sensación de opresión en el pecho, ¿no? De no poder respirar, aunque meta aire, no es suficiente. Hay síntomas que se acompañan en las piernas, brazos, manos, como hormigueo, sensación de calambres, adormecimiento, que como se presenta de forma intempestiva, realmente para la persona es sumamente agobiante, ¿no? En muchas ocasiones incluso llega a presentarse e interrumpe el sueño. Entonces, despertar de una forma brusca con todos esos síntomas, pues la gente lo describe, siento que me vuelvo verdaderamente loco, ¿no? Así lo dicen las personas. Y aun cuando este tipo de síntomas suelen autolimitarse, en 30 a 40 minutos, para la persona que lo vive es realmente agobiador, ¿no? Claro. ¿Sí? Y lo peor de todo es que son síntomas que muy pocas veces son comprendidos por el entorno, ¿no? Lo que decíamos hace un ratito, porque mucha gente se lo adjudica, estás queriendo llamar la atención, es un chantaje emocional, claro. Ponle lo que la licenciada comentaba hace un ratito, es bien importante, ¿no? Ponle fuerza de voluntad, échale ganas, vete al cine. Pero ¿cómo se va a ir al cine si, por ejemplo, en los ataques de pánico, en espacios cerrados, el cine, el banco, el centro comercial, son ambientes propicios? Entonces, ¿cómo va a ir esa persona a gozarlo, a disfrutar la vida? Que comentaba la licenciada, es una capacidad que nos lleva al bienestar emocional, si despiertan esas condiciones las crisis de ansiedad o ataques de pánico. ¿Puedes llegar a ser crónico estos ataques de pánico o pueden darse una vez, dos en la vida nada más, o es ya una enfermedad constante? De hecho, como le comentaba hace un rato, muy frecuentemente las crisis de ansiedad o ataques de pánico son manifestaciones agudas de un trastorno crónico, ¿no? Aprendemos, por decirlo así, entre comillas, a vivir de una forma ansiosa, ¿no? Todo el día deprisa, gritando, enojándonos, perjudicando nuestro medio, y a veces lo consideramos ya normal porque es cotidiano, pero eso no es sano, eso es vivir en ansiedad. La crisis de ansiedad o ataques de pánico la destapa, por decirlo así, lo desencadena un evento angustiante, agudo, y es un trastorno crónico agudizado. Bueno, aquí vale comentar una pequeña anécdota. Era yo más joven aún que ahora y pues por ahí tenía un novio de esos posesivos, manipuladores horribles, ¿no? Y fuimos a ver Jurassic Park 1 con mi madre, en paz descanse, mis hermanos. Y me dio un ataque de esos.
O sea, de ver a los dinosaurios, yo Sí, con sí, toda sí. la carga emocional que traía, de ver cómo se comían a la gente y que se escapaban y que me tuvieron que sacar del cine porque yo estaba histérica, me dolían, yo no sabía dónde poner mis brazos, yo Así decía, es. es que ¿dónde pongo mis brazos? Me decía, pues ponlos así, yo no puedo, no sé dónde, y estaba muy jovencita. Después, pues una que otra vez llegué a sentir algo similar, pero pues no igual que esa vez hasta me tuvieron que medicar porque yo estaba muy mal, pero era porque traía una situación, no era tanto la película y ver el dinosaurio comerse al otro, porque uno sabe que es ficción, no era una niña tampoco, ya era una muchacha grande. Entonces, pues son ejemplos a lo mejor muy sencillos, ¿no? De que como puede haber un detonante quizá para que se den estos ataques, ¿no? Claro. Sí. Eunice, opínanos. No, claro, la verdad es algo que es terrible para el paciente, ¿no? Cuando llegan a consulta con esas sensaciones tan tremendas, pues es importante canalizarlas con el psiquiatra, porque bueno, tiene que bajar los niveles de ansiedad y sobre todo evitar que lleguen estas acumulaciones, ¿no? De estrés, de angustia, porque normalmente cuando ya acuden al psiquiatra es cuando ya no pueden, cuando ya sienten que ya van a morir, o este terrible sentimiento, ¿no? De que su vida está en peligro. Entonces sí es muy importante darle la atención inmediata con ansiolíticos, con ese tratamiento para después también a la par darle este seguimiento en terapia, en psicoterapia. Claro que sí, siempre es muy importante el seguimiento, ¿no? El Claro. tratamiento psiquiátrico y después también pues el tratamiento terapéutico, ¿no? Sí. Estar yendo a sesiones constantemente para pues seguirlo hablando, seguirlo trabajando, vamos a decirlo así, para poder estar en un nivel ya, vamos a decirlo así, como equilibrado, ¿no? Sí, sobre todo que bueno, muchos médicos transfieren el apoyo a psiquiatría, ¿no? Cuando en realidad van por un malestar, que no puedo respirar, que me duele el brazo, entonces es bien importante identificar estos síntomas para poderlos canalizar con el psiquiatra. Así es, hay que estar muy atentas, Sí, atentos claro. a todos estos síntomas. Y bueno, tenemos más enfermedades como por ejemplo pues la esquizofrenia, que estamos hablando ya de algo quizá pues un poquito más grande. Hay diversos grados, doctora, diversos niveles de esquizofrenia. ¿Cómo se detecta? ¿Qué edad comienza? Y bueno, también de dónde viene, o sea, ¿por qué? ¿El Claro. por qué? Claro, bueno, es muy interesante el tema de la esquizofrenia. La naturaleza del padecimiento es diferente a lo que estamos comentando de crisis de ansiedad o ataques de pánico, porque es un padecimiento de tipo psicótico. Es decir, a diferencia de lo que habíamos comentado, la esquizofrenia se caracteriza por tener una dificultad o una incapacidad de estar en la realidad. Muy frecuentemente los síntomas de la esquizofrenia predominan entre ellos alteraciones sensoriales, es decir, frecuentemente alucinaciones auditivas, voces, ruidos que la persona que los dice escuchar, ella realmente los escucha, ¿no? Evidentemente no existen en el entorno, las demás personas no lo escuchan, pero ella sí los escucha y actúa como si realmente los escuchara, ¿no? Dependiendo de lo que las alucinaciones le digan, sus actitudes, su forma de pensar y su forma de actuar va a ser. Y ¿sí? les indican a veces qué hacer y qué decir. Le llamamos, las voces. Ajá, las voces pueden tener diferentes significados. Frecuentemente cuando las voces le son gratas, la persona ríe sola, ¿no? El síntoma se llama soliloquios, el signo, habla solo o se ríe solo, en respuesta a lo que las voces le dicen. Con frecuencia cuando las voces son punitivas, es decir, acusan, señalan, juzgan, esto despierta sensaciones de miedo, de pánico en la persona que lo vive, y con mucha frecuencia también va asociado de alteraciones del pensamiento, las alucinaciones que ordenan, que hacen que la persona sea temerosa, se acompaña de ideas de daño, ¿no? Sensaciones de que la vigilan a esa persona, y esa persona tiene la certeza de que la están vigilando, ¿no? De hecho, es una de las partes del concepto de ideas delirantes, que la persona no es capaz de ser convencida que ella está equivocada en sus ideas, porque está certera de que le siguen, por ejemplo, o haya quien le vigila, o en la calle le ven, le espían, o en la televisión o en el radio hay mensajes que van dirigidos a ella particularmente, y pues obviamente el tratamiento también es totalmente diferente a lo que habíamos estado comentando, ¿no? Es otro tipo de medicamentos. Yo creo que
siempre tenemos la obligación de tener a la persona la información necesaria de los medicamentos que va a tratar. Queremos saber, pues, cómo se detona la esquizofrenia. Es una palabra fuerte decir esquizofrenia, suena como que ya es lo peor, como que ya estás loco, como que ya no tienes remedio, ¿no? Pero pues tiene que haber alguna manera de atender también a estos pacientes y sobre todo de, pues también detectar síntomas a tiempo, a qué edad comienza, por qué. Claro. Sí, la esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico del que se ha abusado mucho, ¿no? En esta parte del desconocimiento que todavía tenemos, y espero que bueno, cada vez sea menor acerca de las enfermedades mentales, con frecuencia cualquier síntomas alucinatorios o delirantes, los que habíamos platicado, se le adjudica esquizofrenia. Y la verdad es que no es así. Hay muchos trastornos psicóticos, la esquizofrenia es uno de los principales padecimientos psiquiátricos y es muy interesante, ¿no? El origen todavía no se conoce a pesar de los avances en el área de la psiquiatría. A pesar de que los tratamientos ahorita cada vez permiten, como habíamos mencionado hace un rato, que la persona sea cada vez más funcional, pero el curso natural, digamos, de la enfermedad es una enfermedad deteriorante. Si no se trata, si no recibe la persona el tratamiento en su momento oportuno, el deterioro puede ser muy significativo. ¿Sí? Generalmente se considera que es entre la segunda y la tercera década de la vida donde empiezan a manifestarse los síntomas, con aislamiento, con cambios en la conducta de la persona. Sin embargo, desde la misma infancia ya suele haber características particulares de la persona que en su momento va a presentar un cuadro de esquizofrenia como tal. ¿Cómo cuáles son estas señales? Sí, frecuentemente son niños con cierta dificultad para poderse relacionar en forma social como la mayoría de los niños, ¿no? Niños aislados, niños con dificultad en establecer amistades duraderas, profundas, ¿sí? Niños que no se juntan, como dicen los niños, con otros de ellos. Y que al ir avanzando en años, bueno, se va haciendo más significativo cierto retraimiento, ¿no? Cierto encapsulamiento de su vida. En adolescencia, cuando ya empieza pues el interés en el sexo contrario, es una parte que le cuesta mucho trabajo a la persona, le llamamos personalidad premórbida, es decir, toda una serie de conductas repetitivas, ya predecibles, que se presentan desde la misma infancia, como decía, ¿no? El origen todavía no se sabe. Sí se tiene conocimiento que el factor genético juega un papel muy importante. Sin embargo, no significa que toda persona que tiene esquizofrenia necesariamente va a heredarlo. Hay una posibilidad, ¿no? Y por eso creo que es la información de detectarlo a tiempo, de poder estimular las áreas de la persona que requiere, como el área social, por ejemplo, para tratar de evitar que, bueno, se presente de una forma más severa y más deteriorante para la vida de esa persona. Así es, el tratamiento médico en este caso sí es indispensable. En este tipo de padecimientos el tratamiento farmacológico sí es indispensable. Siempre, ya sea padecimientos de tipo emocional, como la depresión o las variables de ansiedad, como comentaba bien la licenciada Eunice, o la esquizofrenia, son susceptibles de tratamiento terapéutico. ¿Sí? El farmacológico es fundamental, sobre todo para pacientes, personas psicóticas con síntomas que están fuera de la realidad, pero el apoyo terapéutico siempre es de utilidad. Siempre es porque, bueno, el farmacológico modifica los síntomas, ¿no? Modifica esas sustancias cerebrales, que suelen ser muchas sustancias cerebrales involucradas en la esquizofrenia, particularmente la dopamina, pero el tratamiento psicoterapéutico en conjunción con el tratamiento farmacológico, pues ayuda a que la persona cambie su estilo de vida, ¿no? Cambie esos patrones de relación que no le son sanos, que vaya creando conciencia con un tratamiento terapéutico, que el área hermana de la psiquiatría, son hermanos, ¿no? La psicología, yo así lo considero, llevándose de forma paralela la productividad de la persona con esquizofrenia
puede ser muy buena, ¿no? Su deterioro puede, dependiendo del tipo de esquizofrenia incluso también que sea, pero con los tratamientos actuales la verdad es que se ha visto que puede funcionar de una muy mejor manera que lo que hasta hace unos años solía tener un paciente, una persona con esquizofrenia. Claro. Eunice, cuando tú en tu consulta o bueno, donde tú trabajas, llega una persona con síntomas de esquizofrenia, que necesita tratamiento farmacológico, por ejemplo, y que tú les dices a sus familiares, ¿saben qué? Pues aparte de pues, necesitar atención de esta especialidad, la tuya, pues también necesitan recurrir con un psiquiatra, con una psiquiatra. ¿Cuál es la reacción de los familiares cuando se les maneja esta situación y que dicen, no, el típico, es que mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa no está loca, ¿no? Pero claro, o sea, tú ahí tienes quizá, a lo mejor quizá primero llegan contigo o con los efectivamente psicólogos. existe la resistencia, ¿no? La resistencia ante la enfermedad, y bueno, es bien importante hacer conciencia de enfermedad. Por eso es muy importante, yo considero que sea psicoterapia familiar, para que la familia también empiece a enseñarse a cómo poder reintegrar al paciente, ¿no? Reintegrar a su familiar, a la sociedad, porque tiene que estar integrado. Así es, entonces, es muy importante que esté en un ambiente familiar, en un ambiente social también, no, pues no recluirlo ni aislarlo. Claro, que no estamos en la época de antaños, ¿no? Ahorita tenemos que tener una conciencia en donde tenemos que hacer labor y bueno, como bien dijo la doctora, es muy importante el tratamiento farmacológico y darle un seguimiento también en psicoterapia familiar es lo que yo podría recomendar. Así es. No, pues es que es un tema muy amplio lo que es la salud mental y sin duda pues muchos desconocemos todos estos pues temas, estos términos y todavía pues hace falta mucha información entre la sociedad para detectarlos, para saber cuándo acudir. Y a veces la gente, bueno, las personas dicen es que es caro un tratamiento psiquiátrico, ir con un psicólogo, las terapias semanales, pero hay muchas otras alternativas también, ¿no? Y también quizá a veces ustedes como profesionales de estas áreas, pues tienen la sensibilidad de pues programar, agendar citas un poquito más relajadas y quizá sus honorarios disminuirlos, pero también existe pues el sector salud donde ustedes también se han desempeñado y pues que las consultas realmente pues no son onerosas, ¿no es así? Sí, sobre todo porque bueno, las posibilidades de contacto de las personas que padecen esquizofrenia pues son limitadas, ¿no? Entonces hay que hacer labor con esa parte. Así es. Y pues doctora, que nos platique en torno pues al sector salud, ¿por qué? Porque pues por experiencia familiar personal pues hemos recurrido a el área pública y pues a veces nos hemos dado cuenta de que no hay realmente un programa de atención psiquiátrica ya para problemas mayores, ¿no? Que bueno, finalmente el hospital psiquiátrico aquí en Morelia pues no está funcionando como debería quizá de ser, que no hay resultados adecuados porque el familiar entra y sale peor y sale sin un buen tratamiento. Recuerdo muy bien a un psiquiatra, un director del hospital psiquiátrico que llegó a recomendar la castración física de un paciente para evitar la agresividad que producía su esquizofrenia. ¿Esto es normal, doctora, o qué está pasando aquí en este tema? Yo creo que es algo muy interesante, licenciada, porque es lo que comentamos hace un rato, ¿no? Ancestralmente el padecimiento mental ha sido padecimientos que se ven de manera muy particular. La verdad es que es muy complejo el hablar de las enfermedades mentales porque estamos lidiando con el aspecto social, claro, ¿no? Como la licenciada mencionaba. En realidad, tratar un padecimiento así implica una atención muy particular que a veces el no tener la información correcta, desde un diagnóstico adecuado, desde una interpretación de la información que da el médico, pues hace que tengamos una idea en general equivocada, ¿no? Actualmente el hospital psiquiátrico ha tenido muchas modificaciones en todos los sentidos, tanto estructura física como las personas que laboramos en el sector salud, y creo que personas que, bueno, ya está certificado el hospital psiquiátrico y que nos exige a los que trabajamos, laboramos ahí, pues tener la capacitación necesaria, ¿no? No quiero decir con esto que en otros momentos no la hayan tenido, pero los avances en esta área van de mucho, ¿no? Entonces,
el padecimiento psiquiátrico, como decíamos hace un rato, con frecuencia es malinterpretado, con frecuencia como parte misma de la resistencia que tenemos a ello, damos una interpretación muy personal, ¿no? A veces, si no tenemos la información por el medio, por el médico, que insisto, me parece una obligación, una labor que debemos de tener como profesional en la salud mental, es razonable que todavía tengamos conceptos equivocados, ¿no? Yo creo que en este momento actual el hospital psiquiátrico ha mejorado muchísimo su atención. Se ve esto en el número de pacientes atendidos, las áreas que ahorita hay en el sector salud ha mejorado también. Yo espero que evidentemente, y no solamente en nuestro estado, no solamente en nuestro país, a nivel mundial vemos que el presupuesto, ¿no? o lo que se destina al área de salud mental realmente no es el que esta área necesita. Creo que por eso todavía hay mucho que avanzar, no es particularidad de ningún lugar en específico, pero creo que si todos ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Las cosas pueden ser mucho mejor para el paciente con un padecimiento psiquiátrico. Pues ya en la recta final quisiéramos escuchar las conclusiones de nuestras especialistas, la doctora Lupita Villicaña. Doctora, por favor, ¿qué concluimos? Gracias, licenciada. Pues bueno, transmitir a la población, a nuestra gente, el que no tengamos miedo de la enfermedad mental, ¿no? Todos lo hemos padecido alguna vez, todos alguna vez hemos estado demasiado tristes, todos alguna vez hemos estado ansiosos, y esto no hay por qué temerlo, decirlo, es una enfermedad mental. Entonces, que nos acerquemos oportunamente, que no le dejemos pasar tiempo, porque como toda enfermedad física, incluso una gripa mal cuidada se convierte en una bronquitis o una laringitis o una neumonía. Entonces, hacer lo mismo con la salud mental, ¿no? El bienestar, el estar en paz con uno mismo, con su entorno, creo que es parte fundamental de la vida del ser humano, ¿no? De la realización. Entonces, cuando algo rompe eso, por favor no tengamos temor de hablarlo, ¿no? Claro, no hay quien por ser humano no lo vivamos alguna vez. Así es. Eunice, tus conclusiones. Sí, pues agregando un poquito a lo que dice la doctora, es muy importante el expresar, el hablar, el no quedarnos calladas, el decir lo que sentimos, no pasa nada. Es evitar el temor que tenemos por contactar con sentimientos que nos causan dolor y enfrentarlos, hacer algo diferente a lo que venimos haciendo. Es salir de nuestra zona cómoda para iniciar con algo que se llama recuperación, para iniciar con algo que es recuperarnos a nosotros mismos. Y pues bueno, la invitación está abierta. Acuérdense que cuando uno no dice las cosas, no las expresa, el cuerpo habla. Y bueno, se refleja en enfermedades, somatizamos, entonces es muy importante atendernos, tratarnos, cuidarnos. En eso quisiera hacer énfasis en la somatización, sí, la palabra. Claro. Sí es verdad, entonces, cuando estás reprimiendo un sentimiento, una depresión, y tu cuerpo empieza a manifestarlo en enfermedades, en infecciones, en dolor de estómago, dolores de cabeza, y dices, bueno, ¿qué me pasa? No me sirve el tratamiento médico y todo, y resulta que lo que traes es una depresión tremenda que te está ocasionando todo esto. Te atiendes la depresión y se te quitan todos los males. Así es. Eso pasa muy seguido, ¿no? Es real, de verdad, sí, muchas personas tendemos mejor a evadir, ¿no? Y lo que hacemos es, lo evitamos, pero al final de cuentas nuestro cuerpo lo manifiesta. Entonces evitemos eso, tratémonos con amor, desde siempre. El amor esa es la clave el mejor antídoto, de este programa. El amor. Sí, bueno, pues ¿dónde las localizamos, doctora Eunice? Sus datos de contacto, el público pues que nos está viendo, escuchando, que sepan pues dónde podemos encontrarlas para pues buscar atención con ustedes. Gracias, licenciada. Pues bueno, voy a dar mi teléfono. Claro que sí, lo que guste. 44 33 35 45 79, estoy a sus órdenes. Muy bien, nuevamente. 44 33 35 45 79. Muy bien, y también está en el hospital psiquiátrico. Y también estamos en el hospital psiquiátrico, orgullosamente. Soy coordinadora para el área de psiquiatría infantil. Y es un tema apasionante para mí, es otro motivo de tema, pero estamos a sus órdenes también, atendiendo a la población de hasta 15 años de edad. Y también en consulta externa ahí en el hospital. En consulta externa en el psiquiatría infantil. Excelente, muy bien, pues no hay pierde ya con la doctora Villicaña. Y Eunice, cuéntanos dónde estás. Bueno, pues yo tengo mi consultorio particular y bueno, me pueden llamar, también realizo valoraciones, utilizo también las flores de Bach, muy conocida para las personas que tienen depresión o
sentimientos difíciles a veces de comprender, ¿no? Y bueno, mi teléfono es 4433 28 25 18. ¿Lo repites? Muchas gracias. 4433 28 25 18. Muy bien. ¿También estás en el psiquiátrico? Sí, estoy en el psiquiátrico. Ahorita estoy a cargo de los pasantes haciendo psicodiagnósticos. Y bueno, seguimos con los peritajes, valoraciones psicológicas y todo esto. Muy bien, muy activas las dos, bien trabajadoras. Una área muy bonita en la que nos desempeñamos Sí, y claro. que he tenido la suerte de encontrarme a la licenciada Eunice desde Sí, hace también algunos años. un gusto conocer a la doctora, ¿no? Excelente. No, qué bueno, qué Profesionista. bueno, porque aparte de ser excelentes profesionistas, son mujeres y que pues tienen la sensibilidad que muchos, pues quizá desafortunadamente los hombres a veces no cuentan con esa sensibilidad como médicos. También por ahí tuvimos otra experiencia no muy agradable con un psiquiatra hombre que desafortunadamente pues a veces nos siguen, ¿cómo se dice? Pues ya no es el juramento de Hipócrates, que creo que ya se quedó muy en el pasado, pero bueno, pues las reglas, las normas, ¿cómo se dice esto que un médico de verdad debe de seguir para pues atender bien y dar prioridad a lo que es el paciente y procurar y garantizar su salud en la mayor medida posible, ¿no es así? Claro, yo creo que la ética y el respeto al ser humano es algo que debe prevalecer sobre cualquier tipo de desempeño que tengamos, ¿no? Social, familiar, profesional, por supuesto. Claro, y bueno, lejos del, bueno, aparte del siéntete mejor y el apapacho y vas a estar bien y tranquila y eso, pues la terapia, la medicación, pero también el apoyo de la familia, que nos quede Claro, muy totalmente. claro a todos, el apoyo Es familiar elemental. es la red principal y pues las amistades también de muchos Buscar tenemos. personas vitamina, Claro. ¿no? Todos Exacto. tenemos alrededor personas que nos inyectan algo, que podemos aprender algo de ellas. Hay gente muy humana, entonces enfoquémonos en esas personas que nos inyectan, que nos aportan. Claro, y hay muchas en todos lados. Claro Hay- que las sí. tenemos bien ubicadas Claro. seguramente. Muy bien. Pues les agradezco muchísimo que Gracias hayan a ustedes, venido aquí, que se licenciada. hayan Gracias, dado muchas el gracias. tiempo. Al Sabemos que contrario. están ocupadísimas las dos, todo lo que nos han platicado. Y pues muchísimas gracias. Felicidades. Para el Sistema servir. Michoacano siempre recibiéndolas con todo el gusto y el cariño del mundo a las dos, de manera personal también. Muchas gracias. Muchas gracias a gustazo, Moni, ustedes. muchas Gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, pues esta fue una emisión más de Y las Mujeres y pues no podemos despedirnos sin dar nuevamente las gracias al maestro Francisco Ramírez por prestarnos sus esculturas tan valiosas para usted. Ya grabamos 2 programas con él y quedamos de grabar un tercero, aunque mis compañeros productores Fabio y Ventura estén torciendo los ojos en este momento en la cabina. Vamos por el tercer programa, maestro Francisco. Sabemos que va por allá a Querétaro una exposición. Vamos a estar al pendiente de toda su labor en agradecimiento a la generosidad de prestarnos sus trabajos tan bonitos y tan valiosos. Gracias, yo soy Mónica Mora Contreras y en nombre del equipo que hace posible esta producción, pues les agradezco nuevamente y les espero en la próxima emisión de Y las Mujeres. Hasta pronto. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó Y las Mujeres